entonces no nos arriesgamos con ese tipo de realidades y situaciones únicas de nuestro país. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando la lección número 6 referente a la nulidad y revocabilidad del acto administrativo. Antes que empecemos a desarrollar la lección, ¿alguien tiene alguna pregunta, consulta sobre las lecciones anteriores? Me gustaría atender eso antes de pasar a esta. Bueno, parece que todo claro. Ok, gracias. Bueno, nos toca hoy hablar de la lección número 6, que habla de la nulidad y revocabilidad del acto administrativo. Como pudieron ver, como pudimos desarrollar en las lecciones anteriores, en la 4 y la 5, nos referimos mucho a que el acto administrativo es cualquier acción que haga una autoridad, algún funcionario público, podemos utilizarlo de referencia, en el uso de sus funciones, de sus atribuciones, con una autorización legal conferida por la ley, ¿verdad? Estuvimos hablando de cuáles son las condiciones de regularidad y validez del acto administrativo para que un acto pueda ser válido y cómo si es que no cuenta con uno de los requisitos de regularidad y validez, el acto puede ser declarado nulo o puede ser revocado. Hoy vamos, en la lección 6 nos toca hablar justamente de en qué casos nosotros como abogados, como ciudadanos, podemos solicitar que un acto administrativo, alguna acción que hizo la autoridad, que nos haya afectado a nosotros de manera positiva o de manera negativa, sea cancelado, sea revocado, sea de que nulo, ¿verdad? Empiezo a decir de que justamente cuando hablamos de nulidad o revocabilidad, nos estamos refiriendo a alguna falta, a algo malo que se hizo, algún paso, algún requerimiento que no cumplió la autoridad, de que hace que aquello que ellos hicieron en ejercicio de sus funciones no pueda surtir efectos de ahí en adelante. Me parece fundamental repasar y capaz es algo que escuché en todas las clases, pero es lo que nos permite entender la lógica del derecho administrativo, que acuérdense que en el derecho privado, en el derecho civil, todo lo que no esté prohibido esté permitido. Vamos, ustedes como abogado luego le dicen a sus socios, todo lo que no esté prohibido esté permitido, hacer lo que quieras, ¿verdad? Pero en el derecho administrativo funciona de manera opuesta. Todo lo que no esté expresamente permitido está prohibido para la autoridad. No lo puede hacer. Y si es que lo hace, ese acto puede ser revocado, puede ser anulado o puede ser declarado nulo, ¿verdad? Justamente porque algo tuvo que haber hecho mal. Y vamos a estar hablando de, bueno, primero la diferencia y la definición que hay entre cuáles son los actos anulables, cuáles son los efectos jurídicos que causa de aquí en adelante y cuáles son los actos revocables y en qué sentido un acto puede encasillarse dentro de la nulidad o en qué sentido un acto puede encontrarse dentro de la revocabilidad. Acuérdense que cuando hablamos de acto administrativo parece muy ambiguo nomás decirlo de esa manera, pero si nos vamos a la municipalidad y en la municipalidad emiten una resolución por la cual a nosotros nos quieren condenar al pago de una multa, esa resolución es un acto administrativo que a nosotros nos causa perjuicio, ¿verdad? Y tenemos que ahí entrar a evaluar si es que cumple con alguno de las condiciones para que ese acto sea declarado nulo o revocable, ¿verdad? Si es que si es que estamos importando mercaderías y aduanas eh, nos nos exonera del impuesto de los gravámenes que tenemos que pagar, eso es un acto administrativo. Si es que ustedes son designados para trabajar en la función pública, eso es un acto administrativo. El hecho de seleccionar la mejor oferta en una licitación pública para la construcción de un puente, eso es también un acto administrativo, ¿verdad? Cualquier pronunciamiento oficial de la autoridad en ejercicio de sus funciones que tenga incidencias positivas o negativas en nosotros los ciudadanos o en cualquier persona es un acto administrativo. Y todo bien, ¿verdad? Sabemos que las autoridades en ejercicio de sus funciones, el ministro de Educación, cada vez que tiene que contratar profesores, echar profesores, cambiar la malla curricular, qué sé yo,
contratar limpiadoras y todas las cuestiones que hacen al manejo de su institución, en ejercicio de sus funciones, son actos administrativos, ¿verdad? Para que lo tengan de esa manera y vayan y puedan ubicarse mejor en cuáles son las condiciones que tienen que darse y que si no se dan, estamos ante un acto que puede ser declarado nulo o revocado. Bueno, la nulidad y la revocación son sanciones. Sanciones porque algo no se hizo bien, porque faltó una de las patas en la silla y la silla no funciona de la misma manera. Si nos sentamos en una silla que tiene tres patas en vez de cuatro, nos caemos, porque la silla no está bien compuesta, no está bien armada, no está bien construida. Si es que a un acto administrativo le falta uno de los cuatro requerimientos de regularidad y validez, también nos encontramos ante un acto defectuoso. Y cuando nos encontramos contra un acto defectuoso, o lo podemos llamar irregular, porque irregular es la manera jurídica de referirnos a los actos que nos cumplen con todas las condiciones, como abogados o como ciudadanos incluso, nosotros podemos impugnar esos actos. Si es que me voy a la municipalidad mañana y me dicen, señor Lucas Corrales, usted debe 5 millones de guaraníes porque nunca pagó su impuesto municipal, y yo digo, esperen, esto no es así, yo puedo impugnar ese acto, yo puedo desafiar ese acto. Y eso puede ser por el camino de la nulidad o por el camino de la revocabilidad, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos cada vez que impugnamos un acto es que no surta efectos ahí en adelante. Si es que me voy a la municipalidad y me entero de que me quieren cobrar 5 millones de guaraníes por un impuesto inmobiliario, yo lo que no quiero es que me cobren algo que no corresponde. Entonces, lo que yo busco es invalidar ese acto administrativo por el cual me quieren cobrar a mí. Yendo a otro caso, si es que viene el Ministerio del Ambiente y me quiere abrir un sumario porque yo supuestamente estoy quemando basura y yo sé que no estoy quemando basura, yo me quiero ir a impugnar ese acto porque justamente no es cierto y porque tiene algunos vicios en su conformación que hacen de que yo afectado quiera ir y buscar de que se retrotraiga, de que vuelva para atrás y de que no surta efectos de ahí en adelante. Yo no quiero pagar algo que no corresponde y tampoco quiero que me multen por algo que no corresponde. Entonces, lo que a nosotros nos queda es impugnar ese acto, ya sea solicitando su nulidad o su revocación. Tenemos que entender que cuando hablamos de nulidad es lo más grave que puede pasar, ¿verdad? Si es que nosotros solicitamos la nulidad de un acto es porque todo se hizo mal desde el principio. Y si es que nosotros solicitamos, qué sé yo, la revocación es algo un poquito menos, no tiene tantos efectos como la nulidad. ¿Qué pasa? Se habla de que la nulidad tiene un efecto ex tunc, que significa que se retrotrae hasta el principio como si fuese que algo no pasó. Si es que yo busco la nulidad de una resolución por la cual me quieren cobrar una multa, yo no solamente busco de que esa resolución quede firme y que a mí no me quieran cobrar nomás. Yo quiero que esa resolución ni siquiera haya existido porque nunca existieron supuestos para que a mí me quieran cobrar, ¿verdad? Cuando hablamos de nulidades, vemos faltas en la motivación del acto, ¿verdad? En nuestro derecho positivo, tanto en el derecho privado como en el derecho público, mucho se busca preservar la intención de las partes. Si es que yo firmo un contrato de compra-venta de un auto con cualquiera de ustedes, el contrato tiene ciertos defectos, lo que un juez va a mirar siempre es la intención que tuve yo al comprar o al vender ese auto y la intención prevalece por sobre todas las cosas. Eso es algo que tienen que saber, ¿verdad? Y normalmente cuando nosotros vamos a la nulidad de un acto o queremos invocar de que este acto debe ser nulo, es porque normalmente no se cumplieron con las condiciones básicas de su origen. En el caso de un contrato de compra-venta, para que se entienda mejor, sería de que yo ni siquiera tenga un auto y que yo firme un contrato para vender un auto, ¿verdad? Ahí ya hay vicios en el consentimiento desde entrada. Ya que yo tengo un auto y el auto no funciona tan bien, ok, ya son problemas un poquito menos a que yo quiera vender algo que no puedo vender. Entonces, cada vez que nos referimos a defectos en la nulidad, estos tienen que ver con la falta de motivación del acto. ¿Me esperan un rato?
Vinieron a armar un quilombo acá, por eso nomás, perdón. Bueno, estamos en que normalmente los actos nulos se dan por falta de motivación del acto. En el derecho público, en el derecho administrativo, no hay tanta motivación de querer hacer algo, porque acuérdense que la ley solamente te permite lo que puedes hacer, no puedes hacer nada más de lo que tenés permitido por la ley. Entonces, las nulidades, ¿cuáles son las causas para que un acto administrativo sea declarado nulo? La primera de ellas es que vaya en contra de una prohibición, de que la ley o la norma indique que es nulo, ¿verdad? No sé si seguro leyeron en algunas leyes, en algunas resoluciones que dicen las resoluciones de la Municipalidad de Asunción que no cuenten con la firma del intendente van a ser nulas. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me trae una resolución y yo me fijo y veo la firma del intendente, genial, eh, no cumple, no va en contra de una disposición legal. Pero si es que la norma ya me dice de que el acto va a ser nulo si no cuenta con una firma, con dos firmas, o con alguna aprobación presupuestaria, o con algún código de contratación, y yo no veo eso, el acto ya es nulo porque la ley lo dice. O sea, la ley dice que la resolución que no tenga firma es nula. Si a mí me da una resolución que no tiene firma, es nula, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos ir y solicitar la nulidad de esa resolución porque va en contra de una sanción expresa de la ley. Lo mismo se da en el caso de que, qué sé yo, el Ministerio de Hacienda quiera contratar un servicio de limpieza y de que no tenga los presupuestos aprobados y que de igual manera suscriba un contrato, es un acto nulo porque va en contra de disposiciones legales de aprobación o autorización presupuestaria, ¿verdad? La siguiente posibilidad es si el acto administrativo va en contra de una disposición legal. Supongamos que la Constitución Nacional establece de que no pueden haber impuestos que no sean creados por ley. ¿Y qué pasa si viene el intendente de Fernando de la Mora y me dice, Lucas Corrales, te quiero cobrar un impuesto por el uso de la vereda? Ese querer cobrarme esa liquidación del impuesto es totalmente nula porque no existe ese impuesto, porque ese impuesto no fue creado por ley. Entonces, el hecho de que la autoridad quiera ir en contra de la ley con un acto administrativo ya lo hace nulo. Entonces, la primera causa de nulidad es que la ley establezca específicamente cuáles son las sanciones de nulidad. La segunda razón sería ir en contra de una disposición legal o ir en contra de una prohibición. La tercera es la falta de autorización legal. Si es que el director de contrataciones públicas no tiene atribuciones para darme a mí un contrato y él me quiere dar a mí un contrato, como él no tiene la aprobación, la autorización para hacer eso, el acto es nulo. Cuando estábamos hablando de las condiciones de regularidad del acto administrativo, dábamos el ejemplo de que, el ridículo ejemplo de que quiera venir el ministro de Agricultura y cobrarnos el impuesto inmobiliario. El impuesto de Agricultura no tiene las atribuciones y las facultades para percibir ese tributo de nuestra parte, entonces es nulo, ¿verdad? Porque simplemente no tiene la... Profe, tengo una consulta. Dime. Por el principio de presunción de regularidad y validez de los actos administrativos, hasta tanto se declare esa nulidad, es válido, ¿verdad? Así mismo, Sere, es así mismo, pero justamente vamos a hablar de los efectos de la nulidad o cuándo es declarado nulo, cuando terminemos de explicar cuáles son las razones por las cuales podemos solicitar. Pero es así Ok, mismo, ok, ok, ok. el acto administrativo es válido hasta que se declare expresamente lo contrario. Repasamos los tres. Tenemos que la sanción de nulidad esté expresamente en la ley, de que el acto administrativo vaya en contra de una prohibición legal y la falta de autorización para la autoridad de las facultades. Después nos encontramos con la falta de presupuesto de hecho. Habíamos hablado en clases anteriores también que el presupuesto de hecho es esa condición que tiene que pasar para que la autoridad pueda actuar en consecuencia. Si es que yo no tengo un inmueble a mi nombre en Asunción, nadie puede querer venir a cobrarme a mi impuesto inmobiliario. Yo no estoy obligado a pagar impuesto inmobiliario si es que yo no tengo un inmueble acá. En Hacienda no me puede querer cobrar a mí
el impuesto a la renta o el impuesto a los dividendos si es que yo no gano los montos que ellos establecen que tengo que ganar, ¿verdad? Eh, y esa es la falta de presupuesto de hecho, de que no exista ninguna razón que le motive a la autoridad de ejercer o de enmendar dicho acto. Y después tenemos la incompetencia, que también va muy relacionada con la falta de autorización legal, ¿verdad? De que una autoridad es incompetente. También hay cuestiones un poco más mínimas, que son las formas de que, qué sé yo, si es que una resolución, en Brasil, por ejemplo, las resoluciones tienen que tener un considerando sí o sí. Si es que las resoluciones administrativas no tienen esa exposición de motivos que hizo que la autoridad tome tal decisión, eh, el acto administrativo es nulo. Eso no pasa en Paraguay porque no existe ninguna obligación de la autoridad de expresar las causas y los fundamentos de sus actos, pero es para que entiendan. Podemos dar también un ejemplo ridículo, decir que cualquier acto administrativo de que no tenga una fecha es nulo, ¿verdad? Y si es que a nosotros nos dan una liquidación de impuestos y la liquidación de impuestos no tiene ni siquiera consagrado el año por el cual nos quieren cobrar o, o dónde queda el inmueble por el que nos quieren cobrar, son faltas en la forma que también hace que nosotros podamos ir y decirle a la autoridad, te presento un recurso de reconsideración porque existen defectos en tu acto y por tanto el acto debe ser, ¿verdad? Otras causas que también se dan son el dolo, el error y la violencia, que son vicios a la acción, porque en el derecho privado normalmente los actos son anulables si es que hay vicios de dolo, error o violencia. Pero en el derecho administrativo tienen la misma sanción de nulidad. Mucho se habla de cuál es la diferencia realmente entre los actos nulos y los actos anulables, porque parecen ser lo mismo, pero no lo son. Los actos nulos son los más graves y aquellos por los cuales se busca retrotraer al principio y hacer como si nada pasó. En los actos anulables, lo que se busca es que desde el momento que se declara la nulidad del acto, de ahí en adelante ya no surta efectos, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo de que yo me presento a una licitación para la construcción de una obra, para la construcción de una ruta. Y yo gano la adjudicación, me dan el contrato, firmo el contrato y yo empiezo a construir, ¿verdad? Yo empiezo a construir la ruta y construyo el primer tramo. En todo este interín de que yo ya estuve construyendo, uno de los oferentes que se presentó a la misma licitación impugnó la licitación por decir de que habían vicios en el consentimiento y que por tanto todo el proceso licitatorio tiene que ser declarado nulo, ¿verdad? En el caso de que le concedan la nulidad a esta persona, a este oferente que solicita, vamos a tener que hacer como si nos vamos a tener que ir al principio, al punto de volver a llamar a contratación, volver a llamar a una licitación, publicar los pliegos, buscar oferentes, volver a adjudicar y volver a construir. Porque acuérdense que si un acto se declara nulo de nulidad absoluta, todo lo anterior tiene que retrotraerse y hacerse desde el principio. Si es que nosotros buscamos la anulabilidad del acto, significa que este es menos grave, de que no pasaron condiciones tan graves como para que nosotros digamos, esperen, mandemos todo a no sé dónde y empecemos del principio. Y normalmente los actos anulables son los de trato sucesivo, ¿verdad? Los que no pasan de una sola vez. Supongamos de que el otro oferente no es que se va y solicita la nulidad, sino que solicita la anulabilidad porque hubo ciertos errores pequeños en el acto administrativo, ¿verdad? Que no hacen a su integridad en sí. Podemos decir de que el Ministerio de Obras Públicas tiene la competencia para adjudicar obras, de que tenía la autorización legal, de que no violó ninguna disposición normativa al respecto y de que tampoco tiene vicios de incompetencia, pero podemos decir de que utilizó un criterio que no es muy aceptado, que por tanto, en vistas del interés general y unas cuestiones un poco más complicadas,
nosotros solicitamos de que se subsanen ciertas faltas, qué sé yo, podemos solicitar que se vuelvan a evaluar los pliegos, que se vuelvan a evaluar las ofertas, de que se evalúe el precio, pero siempre con una solución. Si es que nosotros solicitamos la nulidad, no buscamos ninguna solución, buscamos que todo se retrotraiga al principio. Cuando nosotros solicitamos la anulabilidad, en cambio, esto puede estar sujeto a confirmación o negación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de nulidad, ya no está sujeto a confirmación de nadie, ¿verdad? Cuando hablamos de anulabilidad, sí. Y en el examen probablemente les preguntemos cuáles son los efectos que causan los actos nulos y los actos anulables. Tienen que saber que los actos nulos causan un efecto ex tunc, que es ex T-U-N-C. Y los Doctor, actos anulables causan un efecto ex nunc. Dime, serio. en cuanto a los efectos de la anulabilidad, ¿qué pasa si no es de una ejecución sucesiva o continuada y es No una causa, única prestación? no causa efectos de ahí en adelante, ¿verdad? Estoy buscando qué ejemplo puedo darte, pero no es tan sencillo. Eh, Supongamos que estamos hablando del mismo contrato de obra, ¿verdad? Y acá estamos solicitando la anulabilidad del contrato, la anulabilidad de todo el proceso licitatorio, ¿verdad? En ese caso, si es que se concede, nosotros ya no buscamos de que se vuelva a llamar a licitación por esa misma cosa, sino que el contrato se extinga y que no cause efectos de ahí en adelante. Es como que no busca iniciar todo nuevo, sino darle fin a un acto y a unos efectos que causa el acto administrativo, principalmente de ahí en adelante. Todo lo que se hizo anteriormente se mantiene de igual forma, ¿verdad? Ya sea un proceso licitatorio, ya sea un proceso de contratación de funcionarios públicos, ya sea un sumario administrativo. Si estamos hablando del caso de un sumario administrativo y se declara la nulidad, a mí ni siquiera me van a poder volver a acusar después por el mismo hecho, porque se tiene que tomar como si nada pasó. En cambio, si hay ciertos defectos de forma en el manejo del sumario o la autoridad se sobrepasa en las atribuciones que tiene, ahí nosotros podemos solicitar la anulabilidad. Los casos más, en, los más comunes son cuando la autoridad tiene la posibilidad de imponer una sanción o una medida y se excede, ¿verdad? Saben que el intendente de la municipalidad, de las municipalidades, tiene la atribución de fijar libremente, no sé si libremente, pero de fijar dentro de un marco de la ley cuáles son las multas que se van a cobrar por infracciones de tránsito. Y todos los años ellos disponen así, bueno, para faltas leves, 11 jornales mínimos. Para faltas graves, para 16 jornales mínimos, faltas gravísimas, 25 jornales. Tiro cualquier monto porque ni hay que me acuerdo de eso. Pero ¿qué pasa? Supongamos que la autoridad te quiere, vos cometiste una falta leve y te quiere cobrar por una falta grave, ¿verdad? La autoridad tiene competencia para cobrarte por eso, pero se está excediendo, se está sobrepasando de las atribuciones que tiene y ese acto de que te quieran cobrar más por la infracción en la que vos cometiste es un acto que puede ser anulable, que puede ser modificable y que te digan, ah, ok, Sere, no te vamos a cobrar por la falta grave, te vamos a cobrar por la falta leve, que es lo que vos realmente, que es lo que realmente pasó. Si nosotros en ese caso solicitásemos la nulidad, porque qué sé yo, el policía que nos fue a multar nos quiso pegar y nos quiso quitar del auto en contra de nuestra voluntad y eso implica una violación de la ley, ahí nosotros nos vamos y solicitamos la nulidad, que no nos cobren nada. No sé si queda un poquito más claro. Profe, yo le quiero hacer también una consulta. Sí, claro. En caso de que nosotros solicitemos la nulidad por efectos graves a una adjudicación sin llamar a licitación que se le dio a unos contratistas para la construcción de, por ejemplo, alguna obra, y la obra ya fue a mitad construida, ¿qué pasa ahí? Como vos dijiste que tiene efecto ex tunc, ¿se destruye directamente la cosa o cuál es la solución que se le da en ese caso? No, a ver, no, no. Los efectos que se retrotraen son todos los efectos jurídicos, no los materiales ni lo que aconteció hasta ahí. Porque sí, no tiene sentido de que se vayan y bueno, construimos todas las oficinas del Estado ahí en el puerto, se hizo todo mal, tiremos todo para abajo, no.
pero sí, el hecho de que se haya hecho una obra que haya implicado en un valor económico patrimonial nuestro y que esto fue totalmente con vicios en el consentimiento y que el acto pueda ser declarado nulo, ahí lo que tenemos son, al retrotraernos a nosotros, ¿verdad? Se hace un análisis un poco más complicado de sanciones para las autoridades competentes o para las personas que estuvieron a cargo de eso y también los derechos de resarcimiento, ¿verdad? En las famosas demandas por daños y perjuicios, porque si es que se construyó una ruta que salió 20 millones de dólares y que no tuvo que construirse porque salió todo mal y que yo fui el principal perjudicado, yo tengo el poder de ir y accionar contra eso, reclamando mis derechos personales una vez que el acto sea declarado nulo, ¿verdad? Las obras, normalmente no se declaran nulos tampoco los actos en obras públicas porque es muy difícil, porque nos encontramos con ese problema de la realidad jurídica con la realidad material y decir, jurídicamente se pudo haber hecho todo mal, pero tenemos 4 edificios que nos salieron 20 millones de dólares, ¿qué hacemos con esto, verdad? Y es ahí donde normalmente se recurren a otras salidas y a otras soluciones que van más de la mano con el resarcimiento por los daños. Clarísimo, gracias, doctor. Bueno, y así como me habían consultado anteriormente, no es que nosotros agarramos y decimos, che, ese acto es nulo porque viola una disposición legal y ya es nulo. Porque todo acto administrativo es válido hasta que se demuestre lo contrario. Todo acto administrativo es válido hasta que se demuestre lo contrario. Si a mí me dan una boleta de la municipalidad queriéndome cobrar 20 millones de guaraníes porque yo tengo un inmueble y yo acá no tengo ningún inmueble, no porque yo me vaya y le diga, che, municipio, yo no tengo ningún inmueble, no me vaya a cobrar, significa que ya está. Y hasta tanto yo no consiga que la autoridad diga, este acto es nulo, yo voy a tener que pagar ese impuesto, ¿verdad? Eh, yo voy a tener que recibir una sanción hasta que yo consiga la nulidad. Pero quiero que sepan de que el acto va a ser válido hasta que nosotros consigamos esa declaración expresa de nulidad. Eso normalmente se da ante la autoridad presentando un recurso de reconsideración contra la autoridad jerárquica. Si es que no responde, presentamos un recurso de reconsideración, un recurso jerárquico, y si es que no responde, nos vamos al Tribunal de Cuentas hasta que consigamos la nulidad, ¿verdad? Y es nomás un poco difícil de entender en la lógica real de nuestro país porque le estoy hablando de procesos y que toman años, ¿verdad? Y es así como dicen, la obra se construyó todo y después de 5 años yo tengo mi declaración de nulidad. Y ahí que hacer te va contra los responsables, básicamente, ¿verdad? Porque no es un proceso rápido, no es un proceso fácil, pero es un proceso que sí tenemos que hacer porque es la única vía que tenemos ahora mismo de impugnar todo aquello que haga la autoridad que no corresponda. Porque si buscamos revocar un acto o declararlo nulo, porque la autoridad hizo algo que no correspondió. Podemos estar de acuerdo en cuestiones dogmáticas y en cuestiones, qué sé yo, de gusto y de estilo y de ideología, pero la ley es la ley. Y si no se cumple y la autoridad no sigue los pasos que tiene que cumplir, su acto va a ser declarado nulo, ¿verdad? O revocable. Pero la revocabilidad no es lo mismo que la nulidad. Porque decimos que buscamos la nulidad cuando las cosas se hicieron mal y no queremos que eso surta efectos. En cambio, la revocación se da desde la administración cuando hay cambios de criterio, ¿verdad? Acuérdense que la administración tiene la difícil tarea, no sé si llamarla fácil o difícil, de buscar el interés general de todos y de tomar las acciones correspondientes para que no nos falte nada o que por lo menos tengamos los servicios básicos, ¿verdad? Al menos eso debería hacer nuestro presidente y sus ministros. No pasa en la realidad, pero si hay algo que ellos deben de preservar es el bien común y el bienestar general por sobre el particular, ¿verdad? Pero eso hace de que nuestra autoridad tenga cambios de criterio, ¿verdad? Y muchos habrán escuchado ustedes de que, qué sé yo, viene un nuevo ministro de Hacienda y dice el ministro, bueno, ahora en adelante ya no vamos a permitir que se presenten facturas de supermercados para liquidar el IVA. Y anteriormente no era así, ¿verdad? O le estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿eh? O que vengan y nos digan, de ahora en más,
las inversiones en capital ya no son deducibles para el impuesto a la renta, ¿verdad? Y que, qué sé yo, un año teníamos un ministro que decía A y al año siguiente tenemos un ministro que nos dice B, ¿verdad? Por cambios de interpretación o por cambios de criterio de la autoridad. Lo que tenemos que saber es que la revocación se puede dar por parte de la autoridad cuando realmente este cambio de criterio venga fundamentado en una ley. No puede haber una ley que lea fulanito de tal y nos venga y nos diga esto tiene que pasar y que después venga otro menganito y que se cambien ministros cada 3 meses y de que nos quieran cambiar el criterio de aplicación de una ley, ¿verdad? Si es que hay cambios de criterio y que, qué sé yo, me emiten a mí un acto, me dan mi boleta de liquidación del IVA y yo veo que no me contemplaron las facturas de 2 millones de guaraníes que yo presenté al supermercado. Y porque no me contemplaron mi factura del supermercado, quieren que yo pague 5 millones de guaraníes en impuestos. Entonces yo me voy y le digo, presento mi recurso de reconsideración y le digo a la autoridad, ¿por qué me querés? ¿Por qué no aceptás mi factura de supermercado cuando la ley dice que sí me tenés que aceptar, ¿verdad? Y él me puede decir un montón de cosas, pero si es que realmente no hubo un cambio de criterio, si es que no se modificó la ley diciendo ya no se van a, o los decretos reglamentarios de la ley, o las resoluciones del Ministerio de Hacienda diciendo ya no se van a aceptar gastos de supermercado para deducir el IVA, ahí la autoridad puede respaldarse en un cambio de criterio que pueda hacer que ellos, habiendo emitido un acto, lo puedan revocar, ¿verdad? La revocación no tiene las mismas sanciones que la nulidad, porque acuérdense que a la autoridad básicamente lo que le decimos con la nulidad es vos hiciste todo mal o te faltó algo muy importante en tu acto y por eso nada de esto vale y nos vamos otra vez al principio. Pero la revocabilidad o la revocación se da cuando hay cambios de criterio en la administración y bueno, estos pueden ser un poco más grandes en cambio en sentidos amplios o pueden ser en sentidos específicos sobre pequeñas cuestiones, ¿verdad? En el libro, ustedes tienen el libro, leen el libro, saben que hay libro de la cátedra, porque les quiero mostrar más lo que es muy importante acá. Sí, profe. Te compartió que tenemos el de Villagra Mafio, principio de derecho administrativo. Ok, También tengo eso, profesor. buenísimo. Profesor, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta antes que Claro que sí. Una consulta. Cuando, en el hipotético caso, perdón, de que yo tenga que pagar el 5 de este mes por un inmueble que yo, o sea, yo no estoy en Asunción, pero me dicen que tenés que pagar. Perfecto. Pero yo lo pago porque me dicen el 5 y recién esto se resuelve el 15 del mes, pero yo ya pagué antes. Eso es ahí solicito una reconsideración, no sé si nulo, porque nulo o otra vez, o una revocatoria creo que ya va con la reconsideración. ¿Cómo sería en ese caso, doctor? El recurso, o sea, la acción que nosotros vamos a tomar va a ser la misma, ¿verdad? Siempre vamos a presentar un recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es decirle a la autoridad, che, revisala esto que hiciste otra vez, porque me parece que lo hiciste mal. Es un recurso de reconsideración. ¿Y cuáles son los fundamentos que nosotros utilizamos? Ahí le podemos decir, a mí me parece que vos hiciste mal y tu acto tiene que ser nulo, o me parece que hiciste mal y tu acto tiene que ser anulable. Pero la acción que nosotros vamos a hacer es siempre la misma. Los fundamentos y lo que vamos a pedir es lo que varía. Yo no estoy entendiendo si esto es una cuestión de fechas, por lo que vos querés impugnar el acto. Lo que voy nada más es que yo ya pagué el 5, pero recién se resolvió el 15 y a favor mío. ¿Cómo queda en ese caso nada más? Si vos pagaste el 5 y el 15 se resolvió a favor tuyo, vos tenés que ir a la autoridad y le decís, me tenés que devolver. Si es que el acto fue declarado nulo. Nulo. Pero yo hago una reconsideración en lo que yo pido. Sí. Y ahí se resuelve si es nulo o es anulable. Perfecto. Si es anulable y te dice, no, porque capaz vos no tenías que pagar el 5 y tenías que pagar el 7, entonces te podemos devolver esto, pero esto ya se queda y ya no es lo mismo porque, te digo, no surte efectos ahí en adelante. Capaz vos ahora pagaste 5, pero la semana que viene vos tenías que pagar otros 5 y después otros 5 y otros 5. Si tu acto es declarado anulable, ese 5 que vos pagaste ya no recuperás, solamente te eximís de pagar los 5 de ahí en adelante.
Si es que tu acto es declarado nulo, te tienen que devolver esos 5 que vos ya pagaste y lo de adelante tampoco surte efecto. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, que nos quedamos, bueno, y en la página, en la lección número 6, hay un cuadro bastante, no sé si le voy a llamar cuadro, porque un cuadro es, que explica de la revocabilidad y la nulidad en los actos administrativos, cuándo puede ser revocable, cuándo el acto es irregular y cuándo no es irregular, ¿verdad? Esos son, y por último, la bolilla se refiere a otra causa que hay de extinción de un acto administrativo que se da por la caducidad, que la caducidad es la inacción en el paso del tiempo. Si es que todos sabemos que las deudas, o sea, no sé si las deudas, pero que los tributos a los 4 años, si es que no te cobraron, o a los 5 años, no me acuerdo muy bien, caducan. Si es que ahora mismo viene el Ministerio de Hacienda y me dice, che, Lucas, vos no me pagaste tu IVA en el año 2014, ellos no me pueden cobrar porque esa deuda ya caducó, ya pasaron los 5 años que ellos tenían para iniciar la acción para cobrarme a mí, ¿verdad? Pero la caducidad es totalmente aparte a la nulidad y es totalmente aparte a la revocación. Es simplemente una causal más por la cual nosotros podemos solicitar que un acto no tenga efecto, ¿verdad? Porque acuérdense de que los actos administrativos son válidos hasta que se compruebe y hasta que se decrete o se resuelva lo contrario. Entonces, si me quieren cobrar impuestos 2014, a mí no me basta con decirle esto ya caducó, tengo que ir en contra de esa liquidación de impuestos y decir, esto no corresponde porque ya caduco, ¿verdad? Entonces, acuérdense de que todos los actos que emita la administración pública, sin importar si nos estamos refiriendo a un secretario, a un ministro, al presidente, a los asesores, a quienes sean de la función pública, cualquier acto que hagan puede ser debatido, puede ser rebatido, esa es la palabra que estoy buscando, puede ser por causas muy fuertes que hacen a la naturaleza del acto, que son tan graves que van en contra de la ley o que hacen de que una autoridad se atribuya poderes y facultades que no tiene, o que vayamos, o de que, no sé, incompetencia, falta de presupuesto de hecho, que ni siquiera exista así un hecho que haga que la autoridad pueda actuar de esa manera, nos encontramos ante actos que pueden ser declarados nulos. Cuando nos encontramos con cuestiones un poquito menores, ¿verdad? Como que las autoridades se sobrepasen en facultades que ya tienen o en cuestiones que están establecidas en la ley, nos estamos refiriendo a los actos anulables. Los actos revocables, acuérdense que pueden ser revocados ante el cambio de criterio de la administración, cuando este está fundado en una norma, y que también los actos pueden caducar por el paso del tiempo sin que estos tengan alguna acción, y que claramente todos los actos administrativos son válidos y son regulares hasta que nosotros consigamos esa declaración de revocación del acto, ya sea por las razones de nulidad, anulabilidad, revocación o caducidad. Con eso terminamos la lección 6. Esos son los puntos principales. Les pido que se vayan y lean esto porque leer el libro de Villagra sin escuchar antes una explicación puede hacer que sea un poco difícil a la lectura porque Salvador Villagra utilizaba un lenguaje muy técnico y muy profundo y que, bueno, de repente con una explicación es un poco más fácil de entender. Entonces, yo realmente les invito a que se vayan y que lean este capítulo del libro porque van a poder asentar mucho más claros los conceptos que no solamente escuchando, sino también leyendo. Creo que me hicieron una pregunta, voy a ver. Bueno, dice serie, 2 consultas para cuando termine la clase. Con respecto a la no repetición de lo pagado, ¿no existiría en ese supuesto un enriquecimiento sin causa por parte del Estado si no hubo contraprestación? Totalmente, claro que sí. Tenemos que mirar el caso nomás en el que en casi todos los casos es el Estado el que paga, no el Estado el que recibe,
pero esa acción de enriquecimiento ilícito sí se puede accionar contra el privado que recibe la plata, si es que no es el Estado, ante un acto que fue declarado nulo, ¿verdad? Totalmente. Y tu segunda pregunta, si yo reconsidero un acto, ¿puedo abstenerme a pagar o sigue vigente el principio de solve et repete? Depende depende de si estamos hablando de un impuesto, si estamos hablando de una tasa, porque no sigue vigente el principio de solve et repete de pague, luego quéjese, pero hay casos en los que se tiene que pagar fianza o se tiene que pagar un aval para poder impugnar el acto. No sé si quedó claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda, aclaración, recomendación? Otra consulta, doctor. Sí, Como los actos administrativos tienen 4 ítems, ¿verdad? Que deben cumplirse, ¿verdad? Entonces, los sí. requisitos, las reconsideraciones también tienen una estructura o tienen algún formato, o eso ya obviamente depende de cada situación, pero ¿tienen algún requisito también? El único requisito que tiene la impugnación de un acto es que vos puedas mostrar de que no se cumplió algo que se tenía que cumplir, ¿verdad? No, nuestra ley no prevé ningún modelo ni condiciones que nosotros tenemos que cumplir para impugnar un acto, más que ciertos, o sea, acuérdense que si nosotros si yo voy a impugnar un acto de la municipalidad, yo me tengo que regir por las resoluciones y las normas de la municipalidad. Si yo voy a impugnar un acto del IPS contra la normativa del IPS. Y lo que sí les voy a pedir es que tengan en cuenta es que normalmente cada institución en su ley orgánica que crea, a la ley orgánica municipal o la ley orgánica del IPS o del Ministerio de Hacienda o obras públicas, todas establecen un plazo para la impugnación de un acto, ¿verdad? Si es que, qué sé yo, me quieren cobrar un impuesto que no corresponde y había sido la municipalidad, tiene en su ley un plazo de 5 días para impugnar eso. Y yo recién me doy cuenta el sexto día y me voy y quiero impugnar, ahí me jodo yo, ¿verdad? Pero aparte de condiciones en cuanto al tiempo de presentación o de impugnación de un acto, que es algo común en el derecho en casi cualquier cuestión, no existe ningún otro requisito. O te puedes ir y escribir en un papel cualquiera del por qué ese acto tiene que ser nulo. Incluso vos le puedes decir, hay una violación de una norma y pones la norma y eso ya es suficiente, ¿verdad? Nadie les va a pedir que hagan un escrito de abogados desarrollado del cuáles son las razones por las cuales tienen que ser declarados nulos, porque eso ya le corresponde a la autoridad determinar. Ustedes tienen que bastar con presentarse y decir, yo impugno esto por esta razón y porque viola tal principio o porque existe tal atribución y listo. Perfecto, muchas gracias, profesor. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. Les quiero decir de que hoy tenía que hacer su examen y que se salvaron de tener el examen porque desarrollamos muy pocas clases, pero que el examen pasa al jueves que viene. Jueves que viene quedamos Nico, ¿verdad? Sí, el jueves el 7 sería. Bueno, y que vayan preparándose para ese examen. El examen va a ser hasta las lecciones que desarrollemos hasta ahí. Si hoy desarrollamos las 6, me supongo que el martes el doctor Chase va a desarrollar la número 7 y probablemente el parcial vaya hasta las 7. O sea, si se desarrolla a las 7, les confirmo que el parcial va a ir hasta las 7. Y eso, que estudien. La mayoría del examen probablemente sea selección múltiple, pero seguramente vamos a incluir un poco de desarrollo, porque hay conocimientos importantes de los que quiero saber si entendieron o si no entendieron. Y para poder ir y desarrollarlos más adelante en la segunda parte de la cátedra. Entonces, eso. Si nadie tiene más consultas, les dejo ir por hoy. Profe, permiso. Sí. ¿A qué hora vamos a rendir el jueves 7?